Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Hoy tenemos la oportunidad de estar con compañera eh, latinoamericana y del Caribe, pero se encuentra en Estados Unidos y es una mujer muy poderosa con la que hemos podido compartir otros escenarios, otros espacios. Está aquí nuestra compañera Araceli Herrera, quien representa más una organización que le está metiendo mucho empuje al trabajo de las mujeres, un trabajo que ha sido estigmatizado históricamente y es Domésticas Unidas. Así que Araceli, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Araceli, así como que quedaste, cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde naciste. Yo sé, pero me Bueno, gustaría que nos contaras. sí, cómo no. Sí, nací en la Ciudad de México. Soy de allá de la Ciudad de México y tengo viviendo aquí en San Antonio, Texas. Ya voy a cumplir 34 años en junio, en este mes que viene. México es muy grande. ¿De qué parte específica de México? Y si tienes algún recuerdo de ese territorio cuando eras niña, nos gustaría Sí, conocer por soy, medio de tu historia ese territorio. sí, soy de exactamente de la Ciudad de México, lo que antes se decía Distrito Federal, el DF. Y nací en las orillas de una colonia de gente muy rica que se llama La Linda Vista. Aún creo que sigue siendo de gente rica. Y ahí, bueno, pues allí iban mis tías, las hermanas de mi papá, iban a trabajar de trabajadoras domésticas. Eh, en mi familia hay mucho eso. Mi abuela fue una trabajadora doméstica en la Ciudad de México. Mi madre fue una trabajadora doméstica y yo me prometí que yo no sería trabajadora doméstica y luché toda mi vida para estudiar y sí logré estudiar, pero la situación económica me obligó a migrar y aquí estoy de trabajadora doméstica. Pero además, bueno, ya después lo iremos tejiendo, ¿no? Porque este espacio es para tejer desde la palabra y desde la historia de vida. ¿Qué Sí. recuerdos tienes de infancia? O sea, por ejemplo, sabemos esto que acabaste de introducirnos, ¿no? Generacionalmente, todas las mujeres que, por lo menos las más cercanas que conociste, estuvieron en esta área de trabajo. Pero ¿qué recuerdos tienes, por ejemplo, ya internamente en casa, cuando ellas llegaban, o la pasabas mucho tiempo sola? Cómo era tu vida de infancia? Bueno, mi vida de la infancia era bonita, aunque éramos muy pobres, porque mi mamá, ella no trabajaba, el que trabajaba era mi papá. Entonces mi mamá siempre estuvo con nosotros, ella nos cocinaba y nos cuidaba, nos preocupaba para que fuéramos a la escuela. Entonces, sí, siempre estoy acompañada, soy la número uno de siete, seis mujeres y un hombre. Entonces, bueno, el recuerdo que tengo es que en las colonias vivíamos en la orilla de la Ciudad de México, bueno, como te digo, la Linda Vista y todavía no había casas. Oigan, soy de una edad muy antigua, hace muchos años. Estoy hablando de 1950, cuando la Ciudad de México era pequeña. Entonces, habían campos ahí que no había casas y se hacían como charcos y nos gustaba mis hermanas y yo y niños vecinos meternos al agua, hacíamos avioncitos. Nos íbamos a la escuela primaria muy lejos, teníamos que caminar mucho y bueno, esos recuerdos tan lindos tengo de mis hermanas, mis padres, mi padre trabajando. Triste historia de mi padre porque era un hombre que trabajaba manejando un autobús pasajero en la Ciudad de México y mi padre pues no ganaba buen salario. Yo recuerdo que mi papá siempre llegaba, él tenía que trabajar, se iba, por ejemplo, hoy en la mañana y regresaba hasta mañana al mediodía, o sea que trabajaba 24 por 24. Entonces, cuando mi papá llegaba, nosotros le quitábamos los zapatos, le lavábamos los pies para que él descansara. En ese lugar donde vivíamos no había mucha agua, así que nos bañábamos cada 8 días. Yo creo que por eso nos dicen chilangos.
porque yo creo que olíamos. Bueno, mi padre era un hombre magnífico a pesar de su amargura, yo pienso su frustración, porque ganaba muy poco, trabajaba muy duro y éramos muy pobres, le costaba muchos trabajos comprarnos zapatos o cosas. Entonces mi mamá iba a los mercaditos y compraba pedazos de tela y con eso nos hacía los uniformes y los zapatitos pues nos duraban años, mi mamá los boleaba y les hacía cosas lindas para que se vieran, aunque abajo estaban todos agujerados, porque nos duraban mucho, pues éramos muchas. Pero a pesar de todo, tengo unos recuerdos lindos de mi padre y de mi madre, una mujer bien linda que se iba al mercado todos los días, allá en, no sé en tu país, pero en la Ciudad de México, ahí en alrededor de mi familia, en mi entorno, la gente va todos los días al mercado a comprar y tú todos los días, pobre o no pobre, comes comida fresca. Ya en la noche recalientas o al otro día en la mañana. Esos recuerdos hermosos tengo y de mi escuela también tengo recuerdos muy lindos de la escuela primaria. Era muy bonito porque jugábamos a la hora del recreo, que eran 30 minutos de descanso. Todos los maestros eran personas muy lindas. Nosotras nos querían mucho en la escuela porque mi papá, como te digo, que trabajaba en un camión pasajero para llevar gente, le pedían a mi papá para excursiones. Entonces mi papá les daba un precio más barato y nos llevaban a ver las pirámides o zonas arqueológicas alrededor de la Ciudad de México. Y desde ahí creo que empecé a cultivarme, ¿verdad? Porque empecé a ver cosas bonitas. Y bueno, y mi papá lo que hacía, este recuerdo es el más hermoso que nunca he olvidado y que siempre comparto, es que mi papá se iba, cuando iba a ser la Semana Santa, nosotros siempre nos íbamos a Acapulco y toda la gente dice, "¡Ah! Se van a Acapulco porque solo la gente muy rica". Pero lo que no sabían es que mi papá iba a la central de autobuses y se robaba el pasaje. Y le decía, vénganse, yo los llevo a Acapulco más barato. Y mi papá les cobraba bien barato. Y claro, todos llenábamos el camión y nos íbamos todos amontonados. A nosotros, mi papá nos escogía dos asientos enfrente y ahí nos amontonamos todo. Y luego ya cuando, como era muy lejos la carretera en ese tiempo a Acapulco, nos acostaba mi mamá en el piso en medio del pasillo del autobús y llegábamos a Acapulco y ya toda la gente se bajaban y se iban. Y mi mamá llevaba un brasero y compraba carbón y nos íbamos a todas las playas en el camión porque ya que estaba vacío era de nosotros. Entonces mi mamá compraba en la mañana, había pescadores que estaban sacando las redes llenas de pescado. Y mi papá, mi mamá y nosotras les ayudábamos a jalar la cuerda para que saliera la red llena de pescados. Entonces nos vendían el pescado bien barato y mi mamá en su braseros llevaba muchos trastes, se ponía a cocinar y me acuerdo que pasaban los turistas de acá, de Estados Unidos o yo no sé, de otros países y decían, señora, vende la comida porque huele muy rico. Pero mamá decía, no, pues mi mamá no sabíamos hablar inglés, pero creo que decían eso. Y mamá pues decía que no entendía. Y bueno, y de ahí nos íbamos a cada playa y en cada playa mi mamá nos hacía de comer y luego, pues ahí gente tiraba como chanclas o tiraba ropa para la playa porque éramos muy pobres. Mi papá no tenía para comprarnos un traje de baño. Entonces mamá veía las cosas, "Ay, esto está bueno", y ya nos los acomodaba y las chanclitas y terminábamos bien, bien vestidas para la playa. Ay, esos son los recuerdos hermosos que yo nunca olvidaré de mi padre. Él era muy aventurero, era muy loco, él quería que nosotros conociéramos el mundo, que no nos quedáramos encerradas en la colonia, porque sabes que mi papá decía, pues fuimos 6 mujeres y mi papá decía que qué tal si cuando creciéramos nos íbamos a casar con unos hombres que nos iban a maltratar y no nos iban a dejar salir y no íbamos a conocer nada, que al menos así conociéramos cosas. Y por esa razón es que mi papá nos llevaba a todos lados con él. Ese recuerdo hermoso tengo de mi padre y de mi madre cocinando en todos lados. Ay, qué historia tan bella y a la vez tan inspiradora, ¿no? Es como que Sí, te muestra un camino de vida distinto, ¿no? También desde la sí, autogestión, ¿no?
la Sí, autogestión, desde la sostenibilidad, la soberanía económica también, que es muy importante ahí, ¿no? El tema sí, del alimento. Yo creo que hay sí. mucho, mucho que rescatar en tu historia de vida. Después, ¿qué haces? O sea, ¿en qué momento sales de ahí, de Playa Linda? No, no, es Playa Linda, ¿sí? Nosotros, Linda Vista. A Linda Bueno, Vista. ya después, sí, después la Linda Vista, mi papá tenía también antes de eso, ¿verdad? De que nos llevara a Acapulco, era más pequeña yo, entonces mis padres eran más jóvenes. Mi padre tenía un horno donde cocinaban, hacían tabiques, rascaban la tierra y hacían lodo y en unos como moldes que les llamaban gaveras, echaban lodo y formaban los cuadros de los tabiques, hacían tabiques. Entonces con basura horneaban esos tabiques por 3 años en unos hornos, pero gigantescos, como de 3 pisos. Y ese tabique lo vendía. Lo que pasó que fuimos a dar a otro lugar fue que allí se construyó el Politécnico Nacional de México. Haz de cuenta como una universidad, pero estas eran carreras técnicas. Entonces llegaron el gobierno y les dieron una miseria a todos porque era una zona de muchos, muchos hornos. Entonces llegó el gobierno y dijeron, si no nos venden los terrenos, de todos modos los vamos a tirar. Llevaron máquinas, les dieron una miseria de dinero a todos ellos y ya tuvimos que salir de ahí y ahí ya nos fuimos a vivir a otra colonia. Allá fue donde íbamos a Acapulco y mi papá entró de chofer. Salimos de la Linda Vista, llegamos a esas colonias pobres en la orilla del DF, que se llama Netzahualcóyotl. Actualmente sigue existiendo, es un gigante. Netzahualcóyotl, Estado de México, porque está a la orilla del DF. Bueno, y ahí es donde pasamos, ahí empecé a ir a la primaria. Y luego ya cuando salí de la primaria, yo quería, bueno, yo sí, no sé decirte cómo o por qué o de dónde fui influenciada, pero yo siempre quería estudiar. Y fíjate que yo quería estudiar biología. Era mi sueño, yo quería ser bióloga. Yo no sabía cómo se llamaba esa palabra o qué, pero yo quería hacer algo de eso. Entonces, cuando ya salimos de la primaria, que son 6 años, yo era un poquito más grande porque por lo mismo de que a mi papá andábamos cambiándonos para todos lados cuando nos fuimos de la Linda Vista, entonces ahí yo crecí y yo entré hasta los 11 años a la primaria y ahí se entra a los 6 o 7 años. Imagínate cuántos años perdí. En otros pueblitos donde vivimos con mi papá, sí iba a la escuela, pero como que porque andábamos para ir para acá, mi mamá no sabía leer y escribir, y mi papá, quién sabe qué se hacían esos documentos. Total que ahí fue a donde yo empecé a estudiar. Y cuando terminé la primaria, yo quería seguir estudiando. Y entonces ya mi mamá dijo, no, 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 tú no vas a poder ir a estudiar, ya te vas a poner a trabajar. Y era cuando ya te mandaban a trabajar de sirvienta, así niña chiquita. Entonces yo lloré mucho, lloré mucho. Le dije, no, mamá, yo quiero estudiar y me pasé todo el día llorando. Yo quiero estudiar en el suelo, donde quiera perseguí a mi mamá en la cocinita llorando, que yo quería estudiar. Entonces cuando llegó mi papá, me vio que estaba llorando. ¿Por qué llora mi Melda? Porque mi nombre es Imelda, ¿verdad? También. Y me decía Melda, ¿por qué llora? Y mi mamá le dice, es que esta chamaca, que es que quiere ir a la escuela, pero no tenemos ni para comer, ¿cómo le vamos a comprar el uniforme y los zapatos? Y papá dijo, no, mi hija va a estudiar porque ella es muy inteligente, yo sé que ella va a hacer algo grande, grande. Y entonces pues yo no sé si era tan inteligente, pero yo quería estudiar. Entonces mi papá, como te digo que hacía unas excursiones, conoció a un profesor de una secundaria y me inscribí, el profesor me logró que me inscribiera en esa secundaria. Ya iba como la mitad del estudio, ¿verdad? Del año, pero me recibieron, no, hombre, yo estaba tan feliz. El problema era que donde me inscribió mi papá era una escuela donde iba gente muy rica. Todas las niñas llevaban a su sirvienta que le llevaba cargando la mochila. Las niñas las llevaban sus papás o las sirvientas las llevaban en un coche y las dejaban. Y yo miraba, ay, como que era otro mundo, ¿verdad? Otra cosa. Y imagínate tú, pobre, que llevas los zapatos agujerados de abajo, que nadie sabe, ¿verdad? Porque lo ocultas.
Mi mamá me hacía los uniformes más lindos porque mi mamá compraba los retazos de tela. Entonces mis uniformes no se notaban de niña pobre porque eran bonitos, porque mi mamá me los cosía. Estudié ahí en la secundaria y entonces cuando salí con muchos trabajos porque a veces no me podían comprar las cosas, pero ahí también descubrí otra cosa que era muy buena para dibujar. Entonces me hice bien famosa en la secundaria y me pusieron la Diego de Rivera porque era la mejor dibujante de la clase. Entonces, lo que hacían los maestros es que mi mamá, mis padres, pues no tenían dinero para comprarme las cosas, para pintar al óleo, los pinceles y cosas, porque hacía yo cosas grandiosas. Entonces, toda la escuela, los maestros juntaban dinero y me compraban las cosas. Y la maestra me dijo, la maestra de artes plásticas, Araceli, tú saliendo de la secundaria vas a entrar en la Academia San Carlos, que es una academia mundialmente famosa donde han estudiado los mejores pintores del mundo. Ahí tienes a Diego de Rivera, qué sé yo, que vienen de Europa. Pero no, no pude, ahí sí ya no pude. Entonces, pues ya de ahí llegaron un nuevo sistema de educación que se llamaba Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces yo volví otra vez porque yo quería estudiar, o sea, no quitaba el dedo del renglón. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Costaba bien cara la inscripción. Entonces yo fui con la esposa del presidente municipal de Netzahualcóyotl y ya, pues me costó trabajo comunicarme con ella y bueno, me dejaron entrar. ¿Qué quiere? Entonces yo le dije, es que yo quiero estudiar y ella se me quedó mirando de arriba abajo. Yo creo que iba bien pobre, pues no recuerdo, ¿verdad? ¿Cómo sería mi ropa? Y me dice, no, mi vida, no, mi vida. Tú lo que debes de hacer es ya ponerte a trabajar. Era casi una niña. Y me dice, ¿cómo crees? Le digo, no, le dije, yo quiero estudiar, por favor, ayúdeme, deme para la inscripción. Y ya me dijo, está bien, y me dio dinero y con eso me inscribí en el CCH. Era un nuevo sistema que había llevado a Estados Unidos buenísimo, que se llama Aprende enseñando y enseña aprendiendo. Bueno, estudié ahí en el CCH y gradué, pero ya de ahí ya no pude hacer nada porque mi papá enfermó y mi papá falleció y como era la mayor, ya tuve que dejar mi sueño, la escuela, ni bióloga ni pintora. Aquí me tienes. Ya de ahí fue rodar y rodar en diferentes trabajos, de sirvienta, estuve trabajando de sirvienta, estuve trabajando de mesera, estuve trabajando en tiendas de autoservicio que uno acomoda la mercancía en las tiendas, se llama frentear, de demostradora. Bueno, ¿en qué no trabajé? En cientos de cosas trabajé y estuve desempleada muchas veces y luego también vendí en la calle. Luego una de mis hermanas, mi hermana más chica que yo, se casó con un muchacho y ellos sabían hacer como un dulce de tamarindo que lo ponía en un palito y hacía una forma como de un pajarito. Y bueno, yo lo que tengo, otra gracia que yo tengo es que soy bien buena vendedora. Entonces yo, ajá, yo hacía los dulces y me iba a vender, me agarraba mi tablita y mi tijera y andaba en las calles vendiendo. Vendía mucho los dulces porque yo me pongo a hablar con la gente, le contaba historias, no, que este tamarindo así asado, que esta historia, y vendía mucho. Estuve muchos años allí. Fue cuando ya cambió mi situación porque la cosa es que, bueno, tuve a mi hijo, ¿verdad? Soy madre soltera. Entonces nació mi hijo y fue más fuerte mi responsabilidad porque ahora tenía un hijo, pero como era madre soltera, pues yo seguí viviendo con mi madre, con mis hermanas, ya mi padre ya no estaba luchando con ellas para que nosotros saliéramos adelante. Todas nosotras, las más chicas, se pusieron a estudiar algo y ahí nos apoyábamos unas y otras. Entonces ya en todo eso, la situación política siempre me importó porque yo siempre pensaba, ¿verdad?, que había injusticia,
que la gente pobre no podíamos tener sueños por eso, precisamente por pobres, porque no teníamos dinero. Yo era un gran ejemplo, porque si yo hubiese tenido dinero, hubiese sido una gran bióloga, porque yo cuando me apasiono de algo lo hago con mucha fuerza, o una gran pintora famosa, porque todos mis dibujos que yo hice en la secundaria los llevaron a nivel nacional a concursos y yo gané los primeros lugares. Allí en la escuela secundaria están mis premios. Quiere decir que era buena pintora, pero la situación política y la economía del país no permitió. En ese tiempo vino un político a cambiar todo, se salió del PRI, que es el partido que siempre ha dominado México, que ha sido uno de los partidos más corruptos, los gobiernos han robado mucho. Entonces, este señor era como un sueño para todos, era como una esperanza, ¿verdad? Decíamos, no, con él sí va a cambiar todo. Yo me imaginaba en una revolución, así como en El Salvador, yo no me imaginaba lo feo que era. Yo quería que progresara, que el mundo cambiara. Entonces yo me voy a unir a ese movimiento y me uní al movimiento y sí ganó este señor Cuauhtémoc Cárdenas. Ganó, entonces nosotros, varios personas, yo no sé de dónde venían, pero nos empezamos a unir para que él fuera el que le reconocieran que él había ganado, pero el otro, el Salinas de Gortari, como era del PRI y el partido de este señor era nuevo, pues no permitieron, ¿verdad? Luchamos, mucho. Me acuerdo que ese día teníamos un plantón. ¿Sabes lo que es un plantón? Que te quedas ahí a dormir con cartones y todo. Bueno, gente nos llevaba comida fuera de la Cámara de Diputados. Ahí era donde iban a darle el poder a Salinas de Gortari. Bueno, nosotros teníamos un plantón de semanas allí y entonces en la noche, pues ya llegaron los compañeros, nos dijeron, no, yo sí me voy a dormir, ya tengo muchos días para estar fuerte, para mañana, que no le quiten el poder a Cuauhtémoc Cárdenas, porque él es el verdadero presidente. Pero llegaron personajes muy importantes que te estoy diciendo, que entre ellos es el señor que ahorita es el presidente de México, que es Obrador. Yo lo conocí a él bien joven en persona, yo anduve con él en todo ese movimiento, también la que ahorita está como candidata para presidenta. Yo anduve en todos los borlotes con ellos. Entonces, fueron y nos dijeron, váyanse de aquí. Dice, porque va a venir el gobierno con soldados y los van a barrer. Yo sí me fui, yo sí me fui. Entonces al otro día amanecía y corrí para ver el plantón, llegué al centro y no. Haz de cuenta que pusieron un muro. Haz de cuenta desde la Cámara de Diputados, toda la avenida pusieron un muro, pero altísimo. De la noche a la mañana se llevaron a la gente en camiones de volteo, a toda la gente, tiraron todo con máquinas, a la gente se la llevaron por rumbo a Toluca y ahí vaciaron como si fueran tierra, piedra, lo que sea, los vaciaron en los voladeros ahí en Toluca. La gente, mucha gente murió, mucha gente desapareció. Bueno, y te voy a decir por qué lo supe, porque, bueno, total, nosotros llegamos y vimos, todos llegamos buscando, ¿dónde estás? Estoy acá, no, yo estoy en la Alameda, yo estoy en el plantón fulano, y buscándonos y no, pues era un gran muro gigantesco y por ahí adentro hicieron el teatro, metieron a todos los periodistas de todo el mundo que iban a ver cómo iban a poner a Salinas de Gortari de presidente. Y bueno, pues no pudimos entrar a protestar, pero para nada, ni de broma, porque en esos grandes muros no podíamos entrar. Y bueno, ya lo pusieron como presidente. Seguimos luchando, pero un compañero un día llegó a uno de los plantones que está ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes, en un monumento a Beethoven. Ahí todavía teníamos un plantón después de que ganó Salinas de Gortari, atacándolo, diciendo cómo había robado votos, toda la gente que habían asesinado, todo lo que habían hecho, porque él quedara, ¿verdad? Siempre lo dijimos que ese presidente espurio, ¿verdad? Porque él no ganó. Entonces, este compañero llegó en una silla de ruedas. Era uno de los que se habían quedado en el plantón y ya nos contó todo. Dijo que sí, que llegaron con máquinas,
tiraron todo y que los subieron así en esos camiones de volteo y los tiraron allá. Allá había muerto su esposa, sus hijos, había muerto muchos compañeros y él quedó paralítico y nada más fue a saludarnos, a decirnos que ya no anduviéramos en eso, que era bien peligroso porque todo lo que había hecho Salinas de Gortari para quedar. Entonces sí, los plantones los empezaron a atacar. Nos empezaron a poner gentes del gobierno que nos vigilaban, pusieron cámaras. Entonces yo me asustaba. Entonces cuando en la noche ya me iba para mi casa, bueno, hasta dejé de trabajar por andar ahí. En la noche cuando ya nos íbamos a la casa y nos subíamos en el metro, nos perseguían. Nos perseguían y nosotros sabíamos que eran los que le decimos de gobernación porque por los zapatos, porque como usan como un uniforme, pero es de civil, pero los zapatos te dicen, no, este no es un civil. Y nos seguían, nos seguían. Entonces, una noche llegaron a mi casa, porque era una de las más grillas, yo de las que más gritaba, hablaba. Ya estaba como fichada, señalada. Ya era muy conocida yo porque yo andaba donde quiera, las marchas eran de kilómetros, andaba en todas las marchas, protestas, en todo lo que fuera yo estaba. Y ya me habían echado el ojo. Entonces una noche llegaron y oímos cómo llegaron muchos camiones grandes y pararon y como cortaron cartuchos, oyeron cosas de armas y yo dije, ya valimos madre. Mi familia, yo empecé bien preocupada, mi hijo, todo. Mi hijo estaba pequeño y no se fueron. Esa es una tortura psicológica que te hacen. La Ciudad de México también tiene su historia, nuestro gobierno, no nada más en El Salvador, en Nicaragua, en otros países. También ahí tenemos historia negra de políticos que los meten en cárceles. Muchos de mis compañeros se los llevaron a cárceles clandestinas. Muchos años después salieron, los vimos y decían cómo los torturaban, no sabían dónde los tuvieron, pero tardaron años y con señas de tortura en su cuerpo, en su salud. Entonces viví unas cosas bien horribles. Entonces yo pensé que ya era el momento de retirarme y me fui, y me fui. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Araceli? Bueno, ya estaba grande, ya habían pasado, tenía yo más o menos como unos 35 años. Bastante. Una lucha de años porque cuando me vine a Estados Unidos ya tenía 40 años, me vine a los 40 años para acá. Araceli, una consulta, ya que estamos haciendo este ejercicio de memoria, ¿no? Sí. Ya, porque esto ha sido un trabajo de memoria lo que acabamos de hacer, ¿no? Em, es volver a ese recuerdo, a esa historia no contada y que está ahí para ti después de habernos descrito este momento de tu vida y este ejercicio de participación política muy importante tuyo, ¿no? Y porque ahí hay Sí. también ahí hablamos de una mujer que está en la lucha, ¿no? También. ¿Cómo, Sí. cómo, cómo reivindicamos la memoria? Para ti, ¿cómo no solo el término de definirla, sino qué significaría para ti este momento que acabas de hacer en términos de memoria? ¿Cómo la Bueno, describimos? bueno, yo, antes estaba yo frustrada, amargada, odiando todo, ¿verdad? El sistema, el gobierno y todo. Y con terror también cuando me vine. Entonces, cuando yo llegué aquí, me prometí que no me iba a meter en nada de política, en protestas ni nada, porque yo decía que aquí era muy peligroso, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a borrar mi nombre, cambié el nombre, cambié todo. Y yo dije, no, aquí va a ser diferente. Entonces, ahora, actualmente, me siento feliz porque Obrador lo logró. Es que yo conocí a Obrador, así en persona, viví mucho con él. O sea, yo conocí a ese hombre joven, ¿verdad? Y yo fui parte de formar el PRD, el partido de la PRD, Partido Democrático de la Revolución, ya no me acuerdo bien, hace muchos años, pero yo fui parte de la formación, yo fui parte de elegir el escudo del sol, el significado que tiene ese PRD. Y actualmente me duele
que se corrompió, ¿verdad? Porque cuando logramos ganar, que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, allá te estoy hablando de muchos años atrás, por los 80 y tantos, todos los del PRI, cuando vieron, ¿verdad?, que estaba ganando, se vinieron. Entonces nosotros vimos eso porque nosotros viajábamos, todos los que pertenecíamos a partidos de izquierda, porque éramos partidos de izquierda, los que le dieron su registro al PRD para que Cuauhtémoc Cárdenas fuera el candidato a la presidencia. Entonces, la conciencia de toda la gente, a cualquier ciudad que fueras, que estaban los del PRD, tú te dabas cuenta cómo era la conciencia, cómo era la gente. Es que éramos gentes que estudiamos, que teníamos conciencia, éramos visionarios, éramos muy especiales. Entonces, cuando se empezó a meter la gente del PRI, inmediatamente, bueno, perdón, no es correcto que yo diga eso, pero ahí vienen esas bestias, decíamos, porque no sabían bien, no tenían conciencia, no les importaba, lo único que quería era meterse, ganar puestos para corromper, para robar, para transear. Y bueno, y me duele ahora que pongan al PRI también como un partido ladrón, corrupto, cuando que yo sé qué clase de partido era, pero me siento feliz porque Obrador, ahí me siento premiada, reivindicada, porque digo, toda esa lucha que nosotros hicimos, el pueblo, que quién sabe si se acuerde Obrador, ¿verdad? Todo eso que nosotros hicimos, plantones, marchas, movimientos bien fuertes a nivel nacional, porque no solo en la ciudad, yo andaba por todos lados. Ahora me siento contenta porque él lo logró. Y esta mujer que viene va a proseguir con eso, que es difícil porque ya está corrompido, pero se han logrado muchas cosas. Entonces, con eso me siento premiada, con eso me siento contenta. Y me siento muy contenta porque yo no me quería involucrar en cosas aquí, pero no sé. O sea, yo creo que ya es algo que ya uno trae en la sangre, yo no sé qué es, que no te permite decir, ay, ya me voy a quedar quieta, que el mundo ruede, yo no voy a hacer nada. No puedes evitarlo. No puedes evitarlo. Y bueno, lo que dije que aquí iba a ser calmada, que iba a luchar calmadamente, no iba a hacer cosas, pero mira, ya estuve en la cárcel por una protesta, ya hice, que le dicen insurrección aquí, o sea, hice varias cosas y indocumentada, incluso hasta entré en la Casa Blanca. Y no sabían, entonces ya yo digo, wow, qué loca soy. Este gobierno no está tan bien protegido, porque imagínate todo lo que hemos hecho. Y toda la gente que yo conozco de México, muchas compañeras que están aquí luchando en México, digo, perdón, en Estados Unidos, en diferentes ciudades, hablo con ellas y todas han estado como en protestas, en cositas allá en su pueblo, en su ciudad o en la Ciudad de México. Pero yo, como oyendo las historias de ellas, siento que soy la más radical, porque mira, yo estuve al lado de todos esos hombres que hicieron un cambio muy diferente en el país, que lograron tumbar al PRI y ahora hicieron ese nuevo partido Morena. Y ese es bueno. Aunque mucha gente adoradora del PRI dice, no, se van a hacer comunistas. Yo digo, qué pendejos, ¿qué saben qué es el comunismo? Ni siquiera saben, pinches babosos. No saben qué es el comunismo, no saben qué es eso. ¿Cómo es el comunista? Como decían que Biden es un comunista. Jaja, yo me río. Gente tan ignorante. Y esa es mi reivindicación. Que me parece muy importante esta palabra que acabas de dar, ¿no? Reivindicarse, reivindicarnos. Y otra cosa que me decía, como iba pensando mientras hacías tu relato, y es tener el tiempo, o sea, que el tiempo te dé la posibilidad de ver un sueño, ¿no? Un sueño hecho ahí. Yo creo que la memoria no solo es pasado, sino que es presente y es futuro, ¿no? Es una continuidad de tiempo y espacio importante. Y en Sí. este ejercicio de memoria también, esta reivindicación tuya
de que no es el oficio o no es el trabajo lo que te ubica, ¿cierto? Ah, claro, te ubica socialmente, económicamente, pero no te ubica intelectualmente ni te ubica como sujeta política, porque básicamente tu trabajo actual te ubica como líder de una organización y me gustaría que habláramos, ya lo hemos tocado en otros escenarios, pero no en esta entrevista, de cómo te encuentras con este liderazgo ya, diciendo, haciendo una negación total, diciendo pasado, pasado, inicio un nuevo punto, punto cero, quiero tener una vida diferente, pero todo el círculo te lleva al mismo punto de la representación, ¿no? ¿Cómo te encuentras con Sí. esa representación y cómo deciden hacer Domésticas Unidas? Bueno, pues la verdad es que cuando empiezas algo, ni siquiera sabes qué va a pasar. Definitivamente sí existe un destino y definitivamente en todos estos años de mi vida he aprendido que no te preocupes, porque hay algo que ya te eligió para algo y te mueve. Y hay una frase que dice, cuando las cosas se van a dar, todo se acomoda. Y es la verdad, todo se acomoda, porque para que Obrador ganara, porque ya deberían de darse las condiciones se fueron dando. Nosotros fuimos los primeros, ¿verdad? Para cambiar esas condiciones en México. Y yo no sé qué influencia tenga aquí en Estados Unidos, quizás ninguna, porque aquí cada día están peor. Pero me importa mi país, México y mi gente, ¿verdad? Que es una pobreza total. Pero yo ahora como, como formé este grupo, o sea, yo nunca me imaginé que iba a crecer así, o sea, que iba a ser, o sea, yo nada más fui como arrastrada, como, sí, fui arrastrada, fui puesta en un lugar sin que yo me diera cuenta, fui elegida, porque a ver, ¿por qué yo nunca quería venir a este país? Nunca jamás. Sí, me decían así a veces, porque cuando hablas con compañeros que tienen tus mismas convicciones, tus mismos ideales, tú no hablas de yo quiero tener una boda de blanco y casarme y tener muchos hijos. No, tú eres una ser diferente. Tú dices que tú quieres hacer un cambio, una revolución, un movimiento, tú quieres hacer algo por el mundo, el país, el clima. Entonces, era lo que yo quería, pero algo pasó porque, a ver, tuve que irme de allí y llegué acá y de una manera tan chistosa que formamos Domésticas Unidas. Yo no me acuerdo si ya he contado esta historia del camión, ¿verdad? Ya no la quiero contar, pero fue eso lo que las señoras en el camión, ¿verdad? Las señoras en el camión, yo las escuchaba cuando iba en el camión, cuando después de que llegué aquí a Estados Unidos, primero estuve trabajando en una cantina de mesera y bueno, y fue duro, ¿verdad? Porque solamente ganaba $45, te estoy hablando de 1990, solamente ganaba $45 por 3 días de trabajo. Y yo como vivía en la cantina porque no tenía dónde vivir. Entonces yo, bueno, ya creo que ya he contado la historia del boss, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces yo voy a hablar de cómo fue chistoso. Bueno, entonces en el camión, bueno, yo escuchaba las historias de las señoras. Yo no hablaba porque te digo que yo creo que porque leí mucho, estoy, bueno, yo no quiero hacerme la que, uy, que soy muy acá y que las otras eran ignorantes, lo que tú quieras. Pero bueno, es que ellas hablaban de sus problemas, de cosas de que les pasaban en las casas. Y yo leía porque me encantaba leer y yo me la pasaba leyendo libros. Lo que me hizo feliz llegar a este país fue que ibas a la biblioteca y podías leer todo lo que quisieras gratis. Ay, porque en México soñaba, yo veía una librería y los libros costaban mucho dinero y no podíamos tenerlos. Yo decía yo, ay, si tuviera dinero me compraba ese y ese. Entonces aquí
iba a la biblioteca, iba leyendo y comiéndome una manzana, eso desayunaba. Pero yo en cualquier asiento que me sentaba, oía a las señoras llorando, no, que la señora me hizo esto, no me pagó, me pasó, ay, que pues que dígale al doctor, o sea, al esposo de la mujer, a ver si él ayuda. No, 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 la que mande es ella. Entonces yo oía todas esas injusticias, ¿verdad? Entonces fue como, no fue como querer hacer algo, sino fue que algo me fue empujando, ¿verdad? Algo, oí las historias, pero algo me estaba preparando para algo y yo no sabía. Entonces, cuando pasó lo del boss, pues yo ya me había hecho famosa porque te digo que yo no quería involucrarme, pero vino una ley, no me acuerdo en aquellos años, allá que te diré por el 90 y, a ver, como 94, 95, vino una ley que iba a ser mala, que bueno, que nos iba a ir bien mal, y yo indocumentada, yo no tenía permiso para estar aquí, y entonces yo sí tenía mucho miedo. Y yo vi en la televisión unos que andaban ahí protestando y andaban invitando, entonces yo fui, entonces yo empecé a hablar de unidad, ¿no? Todas las cámaras hacia mí, unidad, yo, no, de modo, ya salí en los periódicos. Araceli Herrera hablando de unidad a todas las organizaciones, ni siquiera era conocida yo. Pues ahí empecé como que a resaltar, ¿verdad? Qué cosa que yo no quería, pero ¿para qué hablaba? ¿Para qué abría la boca, verdad? Entonces ya empecé a resaltar. Entonces cuando pasó lo del camión, lo primero que hicieron las señoras cuando una de ellas que trabajaba con una trabajadora de los que eran del sistema de transporte de San Antonio que se llama Vía, ella trabajaba y le dijo a su trabajadora del hogar, le dijo, ¿sabes qué? Les van a quitar el camión. Pero la señora no le explicó a ella que iban a cambiar todo el transporte. No entendíamos. Entonces nosotros veíamos en el camión que se subían unas mujeres y que se sentaban en el asiento de enfrente y cada una que subíamos le hacían check, check, como una paloma algo. Lo que no sabíamos es que nos estaban midiendo. Ese estudio duró, esa cosa duró 3 años. La lucha por eso duró 3 años. La lucha del bosque que ganamos duró 3 años la lucha. Ellos iban a cambiar el transporte. Entonces, ellas cuando vieron eso, fueron y me dijeron, Araceli, ¿qué crees? Porque me sentaba en diferentes asientos. Ese día me acuerdo que me senté atrás, todas fueron atrás. Y se sentaron. El chofer era nuestro amigo, te digo que nos dejaba hacer lo que quisiéramos, reuniones, pasteles, cumpleaños, celebraciones, Navidad, intercambio de regalos. Hasta él le dábamos su regalo. Bueno, me dijeron, no, que nos van a quitar el camión. Entonces yo dije, que nos van a quitar el camión. Entonces ahí empecé a organizarlas. Dije, miren, ¿qué les parece si en la tarde, cuando salgamos, nos reunimos en 5 puntas? Son muchas calles son, que se juntan allí y ahí está cerca la oficina del transporte de vía. Le dije, vámonos y nos vamos ahí a decirles, ¿por qué nos van a quitar el camión? Somos muchas. ¿Quién va? Todas alzaron la mano. Y en la tarde en bola fuimos a la oficina. Entonces los de Vía nos dijeron, aquí no pueden hablar porque es un lugar tan grande porque ahí se guardan los camiones, tienen oficinas, mecánico, todo. Es enorme, esas son cuadras. Fuimos enfrente y no, nos corrieron de allí. Váyanse allá a la avenida, ya no me acuerdo cómo se llama la avenida, bien lejos, ahí vamos, camine y camine. Y ya llegamos allá y ya les dijimos y fue cuando empezó la historia, de que no nos dijeron, no, ja, 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 que les vamos a no quitar el camión. No, no, ja, ja, ja. Es un estudio de años, los sketches, quiere decir, los horarios del bus ya se hicieron, y ya las rutas, gastamos millones de dólares. ¿Cómo crees? Ja, ja, ja. Pero no, te digo, no desistimos, ¿ve? Fueron 3 años de lucha, lucha, lucha que no pudieron con nosotros. Entonces, cuando ganamos lo del transporte, o sea, no luego formé Domésticas Unidas, porque en realidad yo no sabía, sino que pasaron cosas, mira, compañeras se enfermaron de cáncer por los químicos, otras compañeras las deportaron, otras las señoras las despidieron, se fueron, entonces muchas cosas pasaron.
Entonces no formamos, pero nos seguíamos viendo en el camión, ¿verdad? Hablando, compartiendo, y yo pensando, yo decía, ¿por qué no habrá una unión de trabajadoras del hogar aquí en Estados Unidos? ¿Por qué nadie defiende a las trabajadoras cuando que yo ignoraba que ni siquiera éramos reconocidas como trabajadoras? Entonces yo pensaba muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces lo que pasó fue que yo eso fue cuando luchamos, fue del 2001 al 2003. Pero como yo andaba con muchos grupos, en el 2007 fue que te digo que se hizo el Foro Social Mundial en Atlanta, Georgia. Y como hablaba un grupo de ex trabajadoras de Levi's, que eran costureras de los pantalones de Levi's, que se llevaron todas las fábricas de Levi's fuera a países donde pagaban menos salario para ganarle más al pantalón. Entonces, yo estaba con ellas y como yo hablaba siempre, mostraba como que era una líder, no sé qué. Entonces dijeron, te vamos a pagar una beca para ir al Foro Social Mundial. Nunca en mi vida había estado en un foro, yo no sabía que era un foro, yo no sabía nada, yo no entendía nada, ni sabía que era una beca. Lo que quería hacer una beca es que me pagaron el autobús, el hotel, las comidas y me dieron dinero. Y yo iba a participar en los talleres que ellas iban a dar. Yo iba a ser parte de la que iba a dar los talleres y yo no sabía hacer eso porque no es lo mismo estar en las calles, comer en la calle, dormirte en la calle, protestar en la calle, andar en la calle, en las marchas gritando, el pueblo unido jamás será vencido, a que ibas a hacer un taller. Yo dije, wow, o sea, yo me sentía grandiosa, como un taller yo en un lugar. No, pues deja de eso. Cuando llegué a Atlanta, pero nos fuimos en autobús y fueron como 5 días de camino, fue una caravana. Fuimos parando en diferentes ciudades, jalando a más gente, hablando del foro. Ahí nos encontramos a diferentes grupos que luchaban por diferentes cosas similares, no similares, y se fue agrandando la caravana y llegamos a Atlanta, Georgia. Cuando llegué a Atlanta, yo eran unos edificiazos, era grande. ¿Sabes cuántas gentes fueron al foro? Fueron más de 30,000 gentes a ese foro. 30,000, 36,000 para ser exacta. Vinieron de todo el mundo, grupos, porque según decían que era la contra ¿cómo se llama? Al grupo de los 7, ¿te acuerdas? Los 7 países que se juntan para jodernos la vida, ¿verdad? Para pagarnos menos, para explotarnos. No, entonces alguien en Brasil, los conocí, por cierto, estoy muy orgullosa que los conocí, una pareja de brasileiros, fueron los que crearon los foros en contra, como para que también la gente pobre, los grupos, también nos uniéramos, ¿no? Que en contra del grupo de los 7, este era el grupo de los 30 y tantos miles de todo el mundo. Entonces ya allí pues hice el taller, ahí fue donde te digo, ahí estaba los de la alianza, que aún no era la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar de Estados Unidos. Ellas estaban en un grupo que aún existe, que son los trabajadores excluidos. Los trabajadores excluidos son igual que nosotros, no son reconocidos como trabajadores. No tienen derechos, no pueden protestar, no pueden formar sindicatos, uniones. Los trabajadores excluidos son taxistas, los que piscan, algunos de los que limpian en los hoteles, que servimos banquetes en los hoteles, que no pertenecemos al hotel, ¿cómo se llaman? Meseras, tortilleras, vendedores de la calle, bueno, muchos, y las trabajadoras del hogar pertenecían, y digo pertenecían porque yo no sabía que existía, pertenecían a esa unión de trabajadores excluidos. Entonces ahí yo entré, alguien me dijo, ay, una de las que me pagó la beca fue y entró ahí donde yo estaba dando el taller, acababa de dar mi parte del taller, no sé decirte, pero lo hice muy bien, no sé ni cómo, que yo vi a las otras cómo le hacían, te voy a hacer como ellas, voy a caminar y a decir esto y voy a hacerlo como ellas. Entonces ya lo di y ya estaba yo parada escuchando a las demás compañeras a la que le tocaba hablar y apoyándolas si necesitaba una hoja, un lápiz, así ahí. En eso entra una compañera y me dice, Araceli, mira, Araceli, allí junto están las trabajadoras del lugar. Dijo, ¿qué?
Yo dije, ¿cómo? Sí, están las trabajadoras del hogar. Y dije, yo pensaba que era la única que había organizado trabajadoras en San Antonio. No, hombre, tienen 600 años de historia las trabajadoras del hogar organizándose en Estados Unidos. Y ahí fue donde vine la alianza. Bueno, entonces ahí aprendí. Todavía no estaba domésticas, sino que ahí aprendí porque la alianza, cuando entré a la alianza al año siguiente nos invitó a celebrar el año, fue en New York. Yo nunca en mi vida me había subido en un avión y fue la primera vez que me subí en un avión. Entonces, un grupo, todos los grupos de San Antonio que yo andaba con este, con aquel, que me dejaban a veces hablar o ir a sus cosas, todos querían cuando yo gané lo de Vía, todos, vente conmigo, mira, Araceli, tú eres una gran líder, pero yo no me quería ir con ellos porque yo tenía que comer, porque yo tenía a mi mamá, mis hermanas chicas, a mi hijo, entonces yo no me quería unir al grupo, sino que lo que pasa es que yo decía, no, yo tengo que trabajar, pero todos me jalaban, entonces... Yo, pues, pero yo sí tenía la idea, ¿verdad?, de hacer algo. Entonces, este grupo me habló muy bonito, me dijo, no, mira, Araceli, nosotros sí te vamos a ayudar a hacer una unión de trabajadoras del hogar. Nosotros tenemos computadoras, tenemos todo, oficina, y ahí vas a estar. Y yo dije, sí, sí, sería bueno, porque yo seguí escuchando las historias, pero también estaba viviendo mis propias horribles historias. Yo fui violada por alguien en un trabajo, era manoseada, comía sobras, o sea, me pasaron cosas feas, ¿verdad? Entonces yo seguía luchando, no, es que sí hay que hacer algo en San Antonio y acepté estar con ellos. Entonces ellos, cuando cumplió la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar un año en el 2008, entonces estos de Southwest Workers Union me dijeron, Araceli, te vamos a pagar una beca para que vayas allá. ¿Te vas a ir en avión? No, cuando me dijeron avión, dije, yo no sé, yo tenía miedo porque yo nunca había ido a un aeropuerto. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a parar? ¿Cómo voy? Y me dijeron, aquí está el boleto. Mira, esta es la gate y esta es la quién sabe qué será eso. Así como me ves, que yo era una persona de la Ciudad de México. Yo no era una ignorante. Yo era una persona estudiada, que yo había andado trabajando en edificios de secretaria con gente muy importante, sabía expresarme bien, hablaba bien, había leído, era culta de todo lo que tú quieras, pero nunca había ido a un aeropuerto. Bueno, pues fue mi primer vuelo, llegué a New York y ahí vi cómo ellas hacían talleres. Ahí aprendí. Ya de ahí a todos los lugares que empecé a ir con este grupo que me contrató, empecé a ver cómo hacían los talleres. Entonces ya dije, ya llegó el momento, hay que hacer una organización de trabajadoras del hogar. Ahora sí, ya estoy lista. Pero empecé con problemas con ellos porque yo le dije, mira, yo quiero empezar con una conferencia de prensa. Y yo dije, yo pensé, ¿verdad? Yo dije, si hago una conferencia, porque para esto ya era bien conocida por todos los de los canales de San Antonio, todos me adoran. Cuando pasa algo, luego, Araceli, dígame, ¿qué? Aquí, contésteme, en una entrevista, se la pasan, ya hasta luego ya ni quiero, me voy a chotear, les digo, no, 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 háblele a otra y les mando otras compañeras que conozco, ¿verdad? Bueno, entonces yo dije, no, sí, ha llegado el momento. Tengo que ya que hacer el grupo. Entonces ya me decidí, pero cuando me dijo que no podía hacer una conferencia de prensa, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, dice, ¿qué vas a decir? Yo dije, ¿qué no voy a decir? Que nos roban los salarios, que nos explotan, nos maltratan, nos corren cuando quieran, nos abusan, nos violan, nos manasean. ¿Pero qué vas? Le digo, ¿cómo? Pues no, aquí tengo la oficina. Y me empezó con trabas. Bueno, me dejó. Le digo, bueno, entonces me dejas hacer volantes. Sí. Bueno, me iba yo sola a todas las paradas que yo conocía. Bueno, yo me iba a limpiar una casa y me sentaba en el asiento con cada señora y le daba un papel. Y así fue como creció el grupo y nació el grupo. Y ya de ahí ya, pues, sobre la marcha, yendo a otras ciudades, con otros grupos, empecé a ir a más foros, empecé a ir a otra clase de entrenamientos, a otras luchas, a otros lugares, y ahí fui aprendiendo. Entonces yo decía yo, esto le queda a las trabajadoras del hogar, esto es para las trabajadoras del hogar. Y se fue integrando gente en el camino
como para ayudarnos, porque empecé a conocer como abogados que yo no sabía que existían, abogados que les dicen pro bono, que no es un salario el que ganan, sino el gobierno, no, ¿cómo se dice? Los grants que te dan dinero, con eso te pagas el trabajo que haces. Entonces, ellos se ofrecieron a defender los casos de robo de salario gratuitamente. Los jalé. Luego el Consulado de México, yo le empecé a mandar trabajadoras que les pasaban cosas, las empecé a mandar al consulado. No, vayan allá porque allá son mexicanas, pueden ayudar. Y luego los del consulado un día me mandaron las trabajadoras del lugar. Yo dije, caray, pues, ¿por qué me las mandan a mí? Si ellos son los que deben de ayudar a la gente. Entonces, otras compañeras y yo dije, pues, vamos a visitar al Consulado de México a ver qué está pasando. Entonces ya llegamos y ya le dijimos, no, pues nosotros somos trabajadoras del hogar. Muy bien. Y queremos hablar con quién, con alguien importante. Con el cónsul, no, el cónsul no tiene tiempo. Entonces vamos a mandar con quién sabe qué. Nos mandaron con alguien y dijimos, no, pues mire, nosotros organizamos a las trabajadoras, les damos talleres de esto, esto y esto, les empezamos a enseñar cosas, nos empezamos a conectar con grupos de salud, les empezamos a conseguir papá Nicolau gratis, examen del seno, de la alta presión, cosas así. Empezamos a hacer cositas así que le servían a las mujeres porque no tenían seguros de médico. Entonces ya les contamos a los consulados y los del consulado nos dieron la bienvenida. Después de que, ¿qué crees? Que yo era una de las enemigas número uno porque siempre iba a gritarles, madres, te acá en México hicieron esto. Entonces yo dije, fui un poquito así como tapadita. Y sí, el cónsul sí se me quedaba viendo cuando, porque yo le echaba, el cónsul de México, le echaba madres. Y yo decía, ay, que no me conozca, porque ahora vengo de diferente manera. No sé si me reconocería, pero nos han ayudado mucho los del el consulado de México, también nos ayudan. Cuando tenemos casos de robo de salario, cosas, los mandamos con ellos. En la Navidad, antes de que estuviera, eso sí no me gustó de Obrador, ¿verdad? Porque antes, cuando estaban los otros presidentes, en la Navidad, ellos daban dinero y las trabajadoras más que yo veía más pobrecitas que necesitaban mucho en la Navidad que no tenían, pues yo les decía, ella va y les daban dinero. Pero como Obrador es un hombre muy ahorrativo, no quería que se jugara dinero, ya no nos dieron dinero, pero no le hace. Entonces, ya ahora hemos logrado cantidad de cosas y así fue como se formó Domésticas Unidas. Tardó años en lograr tener cosas porque ella, o sea, no preparó nada, sino las cosas como que fueron llegando. Y siguen llegando, ¿sabes? Actualmente siguen llegando. Me habla, Araceli, mire, fíjese que necesito señoras para quién sabe qué. Ok, bueno. Entonces, ¿qué cosa? Mándame un flyer, un volante, y yo lo comparto. Y entonces, cuando hago los talleres, o le digo, ven, vamos a tener tal taller, habla de eso aquí. Entonces, ya las señoras se informan y se benefician. ¿Ves? Así es como formamos Domésticas Unidas. Así llegamos a esto. Me llena de alegría, ¿no? Porque en esta experiencia habla de un trabajo latinoamericano muy importante que se viene gestando, ¿no? Y es esta lucha, esta resistencia por, primero, más para ustedes que están en Estados Unidos, donde ni siquiera convenios como el convenio de la OIT 169 ni siquiera aplican, ¿no? O sea, ustedes realmente están en una zona muy oscura, llamémoslo así, o en un Sí, limbo sí, jurídico, sí, donde ni siquiera son amparadas, ¿no? O sea, no tienen sombrilla internacional que las sí, ampare. Y lo digo porque, sí, por ejemplo, en Colombia, nosotras en algún momento queríamos generar talleres para profesionalizar este trabajo y en ese sentido también darle la categoría y la obligación que por cierto tenían los patrones de cumplir con lo que la ley o la reglamentación da. Pero si ustedes ni siquiera tienen una reglamentación que las ampare, no, pues es mucho más complicado, ¿no? Es más sí. difícil. ¿Cómo ha sido también para ti incorporarte en esta alianza latinoamericana? El año pasado
tuvimos la posibilidad de conocernos ya no solo virtual, sino físicamente en Argentina, en el noveno encuentro de trabajadoras del hogar, de casas particulares, se llaman acá, o le Sí, llaman en Argentina. Y pues me gustaría saber para ti también cómo fue ese proceso de incorporarse, ya no solo en San Antonio, reconocido, lo ujú, local, sino entrar a jugar, a tejer, porque esto es un tejido muy sí, grande, entrar a sí, tejer en esta lucha, en esta resistencia latinoamericana, por darle postura, por darle merecimiento, por salir también de estas palabras que usabas al principio, ¿no? La servidumbre, de salir de ese escenario tan oscuro y tan violento sí, que implica inclusive para las mujeres que trabajan a lo que le llaman cama adentro o sí, internas o esas sí, categorías que son tan fuertes donde se denigra a las sí, trabajadoras y en donde además se pierde la categoría de la dignidad, ¿no? O sea, básica. sí, sí, así es. Bueno, la verdad yo hace un rato estuve en un virtual con el, ¿cómo se llama? Con las del cuidado a nivel mundial. Ay, no, perdón, es que se me olvidó cómo se llaman, pero perdón. Hasta que me acuerde les digo, el fondo, no, el global del cuidado, algo así. Bueno, ahorita que me acuerde. Entonces yo me siento bien emocionada porque, bueno, en realidad ni siquiera yo, como te digo, las cosas como que se van dando de una manera que uno no, creo que no planea. Yo creo que si uno planeara las cosas, quizás no se darían tan bien como se han dado. Yo no planeé esto, yo simple y sencillamente, es más, yo no sabía que iba a pasar esto. Yo tenía muchas ganas pues no sé, de algo más amplio. Como dicen que cuando uno es uno visionario, uno, uno ve hacia donde gente no ve, ¿verdad? Uno quiere llegar allá o hacer eso. Entonces yo se me hacía poco. Algo que me pasó en la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar es que había cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan de ahí, ¿verdad? Y bueno, y el expresarlas o comentar con otras compañeras me ha costado. Casi te podría decir ahorita que estoy ya fuera de esa alianza. Creo que ya me corrieron. Este año ya no me dieron fondos porque lo que siempre he dicho de una trabajadora del hogar que lucha por cosas para sus demás compañeras y para ellas, que nadie puede defenderme a mí como yo, porque yo sé lo que vivo. Yo sé lo que viven mis compañeras, lo siento en carne propia. Entonces, hay gentes muy preparadas que egresadas de universidades, pues sí se necesita, ¿verdad? Para mover la tecnología y cosas así, que uno no, pues yo muchas veces no puedo ni mover la computadora, pero también yo no me sentía tan representada como trabajadora del hogar en las cosas que yo necesitaba. Yo sentía que las personas que han egresado de una universidad no pueden saber tan bien como nos duele a las que nos han humillado, ¿verdad? A las que, como por ejemplo, en una casa que la señora Rodríguez me hacía que limpiara la entrada porque era de madera muy bonita y a fuerzas, o sea, yo la podía haber echado aceitito con un trapeador seco y trapearla, pero no, tenía que trapear la rodilla. Y una que va a hablar para defenderme, una egresada de la universidad, ¿qué sabe? Entonces no me sentía bien. Entonces yo en todas estas veces que me han pagado becas para ir a otros lados, que he aprendido, y por eso me gusta ir, ¿verdad? Es que yo me dieron una beca para ir a Montreal, Canadá. Pero sabes que antes de eso, yo estaba viendo en Facebook, estaba viendo, nunca lo voy a olvidar, y siempre lo digo, estaba una escalera ahí con varias trabajadoras del hogar
pero ahí decía que de dónde eran, pero no eran migrantes, sino que no sé en qué lado estaban, yo creo que de Centroamérica, Sudamérica. Y yo dije, ay, allí hay algo aquí como un pálpito que me dijo, que yo quisiera conocer esas trabajadoras. Se están reuniendo, están haciendo cosas, ¿cómo le harían? O sea, yo ni siquiera sabía que existían, que tenían uniones, que tenían sindicatos. No, yo no sabía eso y entonces yo las vi y empecé con una idea. Dije, ¿cómo las buscaré? Pero ahí en Facebook no decía nada, no decía, están en tal lado o te puedes comunicar aquí. No, le busqué en el Facebook, pero no encontré ningún dato. Entonces yo ya, bueno, pasó. Entonces me pagaron, no, pues que te vamos a pagar una beca para ir a Montreal, Canadá, a otro de los foros sociales mundiales. Yo no sé qué foro sería, pero ya perdí la cuenta de los foros porque de Atlanta fui a Detroit, de Detroit, bueno, muchos. Total que ese era en Montreal, Canadá. Y yo decía, uy, voy a ir a Montreal, Canadá, me pagaron todo, no me sentía. Y fui, ay, fue tan bonito, pero ¿qué crees? Que ahí que voy conociendo a grupos de trabajadoras del hogar, unas asiáticas, unas de Perú, unas de Argentina, pues yo no sé, y entonces ellas me empezaron a hablar, ay, no, tú conoces a quién sabe, que empezaron a hablar de palabras así, de sindicato, yo sé, oh, hay sindicato, empezaron a hablar de grupos, de cosas que yo no sabía, y entonces ya de ahí con más, yo les dije, ay, miren, les voy a dar mis datos, llámenme cuando se reúnan, yo quiero ir, tú puedes ir, luego, sí, yo puedo ir, porque pues yo ya en ese tiempo ya me había hecho ciudadana de Estados Unidos. Entonces yo dije, sí, yo puedo ir. Bueno, pero ¿qué crees? Que nadie de ellas me mandó la información. No me volvieron a escribir. ¿Quién sabe quiénes serían? Entonces pero yo seguí. Entonces fue cuando conocí a Ana Laura. Y Ana Laura fue la que me dijo, yo ni siquiera sabía que ella era, que andaba en todo ese movimiento. Y Guillermina, una compañera de la Alianza, nunca nos dijo nada. Ella no nos ha compartido. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no nos ha compartido que existen esos grupos, que existe ese movimiento para que sea más amplio? Entonces yo dije, bueno, entonces ya ella me dijo, no, que en El Salvador empecé a hurgar, y entonces ya que mando un correo electrónico, que por cierto fue a Maritza, que está en Guatemala. Y yo le dije, no, yo quisiera participar, pero lo que yo no sabía que existen reglas, que si tú perteneces a un grupo, el grupo escoge a dos y las manda. O sea, yo no sabía de reglas, pero yo me apunté, yo quiero ir. No, pues claro, Maritza, Lolo me dijo que no. Me dijo, no, tú no puedes venir porque quién sabe qué, quién sabe qué. No, me puse bien triste. Pero entonces le hablé a alguien más. Oye, fíjate que, no, pero yo si quieres por acá te ayudo, que no sé qué. Pero yo necia que quería ir. Entonces, ya después pasó que yo volví a escribirle a Maritza. Yo le dije, mira, Maritza, le dije, yo soy la directora de esta organización en San Antonio, yo pertenezco aquí, yo soy trabajadora del hogar y soy organizadora. Y cuando le dije eso, entonces yo sí podía ir. ¿Por qué? Porque yo era la directora de mi grupo y la directora del grupo puede llevar a alguien más. Entonces llevé a Claudia. Entonces ya me aceptó y fui. Ay, no, cállate, cuando yo llegué, andaba flotando entre nubes. Ay, cuando vi a todas esas compañeras, unas chingonas, yo las admiro. Yo digo, qué padre haber nacido en estos países porque ellas son libres, hablan la lengua, saben las leyes, se pueden mover, no como nosotros acá, que hay muchas cosas que no podemos hacer. Y así fue como me involucré, me gustó mucho, pero pues no nos, ¿cómo se llama? No participamos mucho porque éramos invitadas. ¿Y sabes yo qué hice? Como te digo que yo soy una persona que cuando algo es bueno, me gusta, yo quisiera que todo el mundo se beneficiara de eso. Entonces yo invité a las compañeras del Paso, que eran dos grupos diferentes, Olivia y Lidia. Invité a unas del Valle, invité a Claudia de Houston y fue que fuimos esos. Y Guillermo ella sola. Se invita porque ella sola ya iba, ¿verdad? Y fue que fuimos a El Salvador. Después vino la pandemia,
Después se hizo virtual, participé, me gustó, dije, yo tengo que seguir. Y después, cuando ya el siguiente año fue a Chile, no, tenemos que ir, fuimos tres. De Chile fuimos, a Chile fuimos tres, Zair, porque él es el que me ayuda en la tecnología, fue otra compañera, y luego también Claudia llevó otra compañera, y entonces allí aprendimos más. Tuvimos como más como contactos, vi más cosas, aprendí más, compartí, entonces ya un poquito hablé, ¿verdad? Ya de lo que pasaba en Estados Unidos, porque me di cuenta de que allá no sabían que lo que nosotros vivimos, ¿verdad? No, Que no no, se no, imaginaba, no, ¿no? no, no, es que era lo que yo te estaba diciendo hace un instante, sí, como que la realidad latinoamericana tiene de alguna manera algunos avances, pero para ustedes en Estados Unidos la cosa es distinta. Y hay algo Sí, que no quiero perder el hilo de algo que venías dándonos y es este componente de la sí, migración, ¿no? O sea, qué distinto es ser una empleada doméstica migrante en Estados Unidos. O sea, es sí, como, yo sí siento que esto es importante reconocer, digamos, primero tu experiencia. em, Formativa, porque sí, o sea, tú no, en la historia de vida que nos has compartido, nos lo has presentado de manera muy consciente y es que hay unos niveles de conciencia y de formación que permiten que lo organizacional también se vaya evolucionando un poco, ¿no? Porque sí, si esta área de la vida no se ha catalogado como algo profesional y llamarlo profesional no implica ir a una universidad, sino profesional es algo que haces todos los días de manera responsable y con herramientas sí, y de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que ahí está sí, lo de hablar de lo profesional y es como, sí, no algo que, sí, como que hoy me levanto y bueno, no sé, tal vez mañana, no sé, no es un hobby, sino es algo que ujú, haces de manera profesional. sí, En ese ejercicio, pues obviamente el reto para una mujer migrante o migrada es mucho más alto. Y en ese yo quisiera ahí como repensar también, no solo desde tu propia historia, sino lo que has visto con las compañeras, cuando nos decías, algunas fueron deportadas, otras las corrieron del trabajo. O sea, sí. ya haciendo un análisis más de ya tú como directora y viendo esta experiencia. ¿Cuáles, digamos, pueden ser los aciertos, pero también los retos, los desafíos que siguen teniendo las mujeres migradas en este trabajo? Bueno, es muy duro. Bueno, cuando tú me estás diciendo eso, pensando en casos, ¿verdad? En cosas, en trabajadoras. Eh, en este momento nosotros queremos, ya hace unos años quiero hacer los Bill of Rights, que es igual al convenio 189 o Carta de los Derechos, aunque sea a nivel local, porque desafortunadamente el reto más grande que tenemos es que estamos en el estado más grande del país y en el más racista, y el gobernador es uno de los más racistas y tristemente, precisamente es el más grande reto porque todos los que han sido gobernadores han sido racistas, pero ultra racistas y, y republicanos. Y se sale uno y entra el otro, y entra el otro. Entonces, al menos a nivel local, sí me gustaría hacer eso porque cada día tengo cada historia de cada trabajadora y he tenido muchas historias. Algunas están escritas en cuadernos por ellas mismas. Yo, como no tengo tantos fondos, no he hecho un libro, pero yo el libro que leí de las compañeras en Argentina, wow, me encantó la historia de esta joven que también me ha hecho entrevistas. Wow, es impresionante su historia. Yo me gustaría hacer, pero bueno. Volvamos a lo que estamos, las trabajadoras. Por ejemplo, ahorita, mira, las historias que tengo. Tengo ahorita una trabajadora, es de Oaxaca. Ella está llena de muchas enfermedades. Ella dice que estuvo 16 años encerrada en una casa con estrés y abusos y maltratos y mal salario, y ella se enfermó de unas enfermedades graves, pero no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad, es muy rara,
que no es cáncer, que no es alta presión, no sé, son enfermedades raras de muerte, pero que van dañando todos los órganos. Y ella nunca se casó porque estuvo encerrada, se enfermó por todo el estrés de ahí y ya cuando ya los no la necesitaron, la corrieron. Bueno, ella ahorita la acaban de operar del corazón y no tiene para pagar la renta. Esa es una historia. Otra historia que tengo así muy fuerte de esta joven ¿cómo se llama? Que ella fue a trabajar. Ella es muy joven, aunque ya es casada y tiene un niño, pero ha de ser terrible. Ella estaba en el baño y el hombre quiso que le tocara su parte, ¿verdad? Ahí en el baño se puso en la puerta y no pudo salir y la tuvo secuestrada por muchas horas allí, hasta que ella vio que había otra puerta en el baño. Era un baño muy grande y pudo empujar un mueble y pudo salir y ella llegó conmigo aterrorizada. Tengo otra compañera esta compañera es el caso más fuerte que ahorita tengo, que yo ni siquiera he podido hacer nada. Esta compañera, yo la conocí hace muchos años y ella tuvo con una patrona trabajando también como 10 años. Esta mujer, fíjate qué le hacía. Tiene una lavandería y la tenía viviendo ahí y le rentaba un cuarto en la lavandería, pero le pagaba salario, pero le tenía que pagar renta por estar allí y le pagaba, o sea, ¿cómo ves eso? Por un lado le pagaba una miseria, pero por otro lado ella le tenía que pagar renta por vivir en el trabajo. Después de eso, la señora hizo un negocio de vender tickets de lotería y la entrenó, ¿verdad? Y la llevó para que hiciera eso. Entonces ella estuvo muchos años allí y cuando ella estaba ahí, como ella veía que era muy buena, muy movida en las cuentas y todo eso, corrió a todos los empleados y ella nada más estaba desde las 8 de la mañana hasta bien noche. Descuidó a sus hijos y ella, cuando descuidó a sus hijos, su hija se juntó con unas pandillas y las pandillas asesinaron a un hombre. Entonces su hija posiblemente vaya a la cárcel porque es una niña de 14 o 13 años cuando pasó eso. Y ella vino conmigo, yo siempre le decía, mira, denuncia a esa mujer, yo siempre le decía, ya sabes que tenemos abogados gratis, pero ella no quería, porque se la pasa esclava para sus niños, ¿verdad? Porque es madre soltera. Entonces la logré convencer y fuimos, y ya casi lográbamos el caso, y entonces yo le decía, te tienen que dar de menos una indemnización de $500,000, pero los abogados pro bono no llevaron bien su caso. Entonces, al final negociaron y solo se quedaron con $10,000. Y dice ella, $10,000 no me va a devolver lo que sufrió mi niña, el asesinato que cometió, el trauma que le queda, porque la niña ha intentado suicidarse varias veces, la tiene en un lugar para enfermos mentales, porque la niña quiere suicidarse, pequeña, 14 ya, y ella está llena de enfermedades porque no podía ir ni siquiera al baño. Entonces, son puras mujeres migrantes que llegan ahí, todas llegan con que les han robado el salario, que las engañan que vayan a trabajar, que limpien, que no sé qué, les prometen y cuando ya van a cobrar no les pagan y ya les dicen hágale como quiera y las amenazan. Entonces, todos esos casos y también tuvimos de acoso sexual de otra clase, ¿verdad? Entonces, Sí, definitivamente son las historias de las mujeres migradas, ¿cierto? Que son más difíciles porque están en estados de vulneración constante, ¿no? Están vulnerables y efectivamente esas realidades que han estado asociadas al trabajo doméstico históricamente invisibilizadas siguen constantemente. Obviamente lo que se busca es salir de ese escenario de lo privado oscuro, que también es una realidad para las mujeres, ¿no? Las mujeres en general viven en lo privado unas historias que normalmente nunca salen a lo público. Bueno, en este ejercicio que ha sido una entrevista maravillosa porque yo pregunto poco y la invitada habla mucho y ups. me encanta. No, pero es un ejercicio de decantar, ¿no? De reconocer nuestras historias, de abrazar nuestra historia. Y hoy abrazamos pues tu historia y te damos un reconocimiento, Araceli, por todos estos años de trabajo.
Y en ese ejercicio me gustaría preguntarte, ¿cómo quieres ser recordada en la historia, Araceli Herrera? Este, yo la verdad nunca había puesto a pensar eso. No quiero decir de que yo quiero, ay, como una heroína, ¿no? La verdad no sé cómo sea, como la gente me recuerde, porque también tengo mis defectos, ¿verdad? También soy muy enojona, soy exigente con las que trabajan conmigo, bueno, que colaboran, porque realmente yo digo que no es trabajo. A veces soy muy, muy exigente y entonces yo no sé, quizás no me van a recordar con mucho cariño, ah, es enojona. Incluso Zaira a veces me dice, ay, esta viejita. Viejita latosa, me dice. No sé, yo como sea que me recuerden, pero lo que a mí me importa es, pues, lograr que haya justicia para nosotros, las trabajadoras del hogar. Porque en una ocasión me preguntaron, Araceli, ¿tú cuándo te piensas retirar? Le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo me voy a retirar hasta que logre los Bill of Rights, la Carta de los Derechos, ya sea a nivel local, a nivel estatal no, pero al menos a nivel nacional, al menos a nivel local. Cuando ya eso suceda, yo me retiro, ya me retiro. Y dicen, en serio, vas a dejar todo algo? Sí, pero ya estoy buscando a ver a quién se va a quedar en mi lugar. Ya tengo unas candidatas, ya tengo unas candidatas, pero eso es lo que a mí me gustaría. Ahorita, en este momento, es el sueño más bonito que tengo, es ese de que salga bien este encuentro, el 10 encuentro, que salga bonito, que logremos que vengan muchas trabajadoras de otros países y que se encuentren aquí con las trabajadoras que no pueden ir allá, están encerradas aquí, no pueden salir y que aprendan de ellas y que aprendan de estas y que también se den cuenta en Centroamérica, Sudamérica y el mundo que no vengan. De verdad, yo me arrepiento mucho de haberme venido a este país. Te digo una cosa, cada vez que voy a mi país y yo me regreso, lloro, 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 lloro y maldigo el día en que yo me vine. Lo maldigo. Digo, no, yo hubiera estado como sea con hambre, con frío, con explotación, pero no hay nada como tu país, porque en tu país eres libre, hablas tu lengua, tienen tus mismas costumbres, están los olores, la gente, tu gente, te puedes mover como quieras. Aquí no, eres preso para todo. Entonces yo no quiero nada de decir de que cómo me recuerden, pero yo digo que no se vengan, de verdad, es horrible venirse a este país. Cualquier cosa, hasta ir a lavar, es una maldición ir a lavar la ropa. Es un trabajo enorme. Y luego te cobran muchos impuestos, te torturan de todos lados. Este gobierno es peor, aunque no lo creas, que es peor, el peor gobierno que el de Argentina, el peor de Chile, el peor del país que se te ocurra. Es el peor, porque nomás están buscando cualquier cosita para cobrarte, para aumentarte el precio, para quitarte. Es, es una lucha constante. Cada cosa que quieres hacer es desgastante vivir en este país a cada momento. Es horrible. En esa lógica, te quisiera preguntarte sobre la identidad. Si tú puedes definir, después de haber vivido esta experiencia migratoria tan fuerte que acabas de describir, hoy en día, ¿cómo defines tu propia identidad? Ay, ¿cómo defino mi identidad? Bueno, yo, ¿te refieres a que si me sigo sintiendo mexicana? Para ti, ¿qué es la identidad? Empezando por ahí. Mi identidad es que yo me sigo sintiendo mexicana, me sigo identificando con mi gente, con mi país, con mi cultura, y yo no la he borrado. Mira, yo a diario hago comida de como en mi país. Ahorita hice frijoles. Yo no voy a comer comida chatarra, ni me he contagiado de comida chatarra. Yo mi comida y mi cultura, mis costumbres. Yo hago en nuestro grupo, hago unos talleres que se llaman celebrando nuestra cultura.
y nosotros hacemos un taller al mes y una celebración de cultura. Y ahí, por ejemplo, si tengo una señora de Colombia, oye, ¿qué te parece? Vamos a celebrar Colombia. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos comida y si no hay quien la haga, yo busco la manera por internet, hago comida y nos ponemos ropa de allá y hablamos de historias de Colombia y la bandera y videos de lo bonito que es. Yo sigo, yo sigo trayendo las cosas que la gente ya no puede ir a su país para que se sientan orgullosos, como yo me siento de mi México, aunque haya tanto crimen, corrupción, pero me siento orgullosa de ser mexicana, de mi país y ahora de mi gobierno y la nueva mujer que va a entrar. Y así también quiero que las otras señoras sientan orgullosas. Si vieras qué orgullosas se sienten, vienen como, por ejemplo, me acuerdo las que eran de la sopa de caracol. Con un orgullo andaba moviendo la cintura, bailando los hombros para la sopa de caracol. Con qué orgullo hablaban de su país. Y yo me sigo identificando como mexicana. Yo no me quiero identificar como de este país, jamás. No, soy mexicana. Pero eso sí le digo a mis nietos. Ustedes no son mexicanos. Ustedes son de aquí. Ni modo, nacieron aquí. Son tejanos. Pero yo no soy una persona como dice, tú eres mexicano, que nace aquí. No, no, no. También no le vas a robar su identidad. Ellos nacieron aquí, son tejanos. Yo nací en México, soy mexicana y esa es mi identidad. Y amo a mi país. México es rico, hermoso, su comida, todo. Yo les hago comida, a la señora les he hecho chiles en ahogada, les hago mole, les hago tinga. Bueno, ¿qué no les hago a las señoras? Dicen, ay, Araceli, usted es bien buena cocinera. Era la peor cocinera cuando yo era allá, porque te digo que yo estudiaba y trabajaba y protestaba, pero soy muy buena cocinera porque aquí tuve que hacerme buena cocinera porque les tengo que cocinar a las señoras, porque todo lo que ofrecemos en Domésticas Unidas es gratis. La comida, les hacemos agua de fruta, yo no me gusta darles pizza ni comida chatarra, frijolitos, arrocitos, sopita, chilito, así les hago. Esa es mi identidad. Ay, me encanta, me encanta, me encanta escucharte, escuchar esa energía poderosa que nos das y además esto que yo vuelvo a la sostenibilidad alimentaria, ¿no? A este tema de, porque creo que Sí. el alimento nos atraviesa en América Latina y tejemos a partir de la gastronomía también. Yo creo que Sí. eso es fundamental. Yo, bueno, siempre cierro haciendo esa última pregunta, pero... Hoy quiero cerrar con una distinta y Sí. a la edad que tienes, no nos has dicho la edad y no la tienes que decir, pero a la edad que tienes, si tuvieras que devolverte en el tiempo y darle un mensaje positivo a esa niña que vivía en ese lugar bonito, ¿qué mensaje le darías? Yo le daré el mensaje que se quede allá porque allá está su felicidad, está su familia, está sus hermanas, todas están allá. En Morelia, en Oaxaca, en Tampico, en Puebla tengo familia. Yo le diría, no te vengas, Araceli, aunque sea pobremente, pero quédate allá. Eso le diría. Bueno, yo lo que le diría a esta mujer es que si no lo hubieras hecho, no nos estarías dando esta entrevista. Y que si no lo hubieras hecho, no existiría Domésticas Unidas y que si no lo hubieras hecho, no serías fuente de inspiración para tantas mujeres. Así que con todo lo doloroso que puede haber sido todo este proceso, también hay que reconocer que el trabajo que has hecho es muy importante. Así que te abrazo fuerte, fuerte en la distancia, con mucho También. amor y mucho cariño. Espero verte próximamente. No sé ¿No si en vas a este venir? encuentro, pero tal vez ¿Vas en a, el... ¿No vas a venir en octubre? ¿No quieres venir? Ven, Lo vemos, lo vemos, lo vemos. yo te invito. Yo les voy a pagar el hotel, el transporte y las comidas. Ven, por favor, ven, Bueno, para que les hagas entrevistas a las señoras de aquí. Por favor, ven, yo te invito. Le voy a decir a Diana que te mande la invitación, dale, ¿sí? bueno.
Listo. Órale. Órale, allá nos vemos entonces. Quiero unas entrevistas bonitas como tú las sabes hacer, llenas no sé, de sentimiento a las señoras. Ay, les va a encantar, por favor, ven, ven. Bueno, ¿Eh? bueno. Te mando un abrazo gigante y gracias por ser Igualmente, parte de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Y entonces allá nos vemos. estamos en contacto. Hasta luego. Besos.